Bienvenidos, como siempre, a este su programa Sinapsis Contigo, un espacio diseñado para beneficio de la comunidad, donde puedes comunicarte con nosotros y un grupo de profesionistas conocedores de los temas que inquietan hoy en día, como prevención de adicciones, suicidios, relaciones de pareja, además de otros relacionados con la inseguridad que afecta emocionalmente también a la comunidad. Estaremos atentos para responderte. Al final del programa encontrarás la dirección de correo electrónico al que puedes enviar alguna pregunta, inquietud o comentario que será incluido en la siguiente emisión. Para este cuarto programa tenemos como tema central la participación o la importancia del criminólogo en el ámbito educativo. Y antes de entrar de lleno al tema, pues, ¿qué les parece si nos presentamos? Muchas gracias, Gaby. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Larisa Jiménez, soy criminóloga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este segundo podcast. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Luis Lizardi. Es la segunda ocasión que estoy en el podcast de Sinapsis. Saludos para todos. Buenas noches. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Mi nombre es el licenciado Rogelio Preciado y les damos la más cordial bienvenida. Y Gabriela Hernández, trabajadora social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer coincidir de nueva cuenta con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues buenas noches a todos. Ya nuestro cuarto podcast. Así es. Ya por fin llegamos a este tema que pues nos ha estado haciendo ruido desde hace tiempo, que es el criminólogo en las escuelas. Uh-huh. ¿Qué importancia tendrá esto? ¿Para qué servirá un criminólogo en la escuela? Yo necesito que ustedes empiecen por una opinión básica de qué es lo que ustedes creen que haría un criminólogo o su función principal apoyando el área educativa en una escuela. Bueno, yo creo que si lo pudiera definir con una palabra, sería prevención. Así, con letras negras remarcadas, con luces neón, con lucecitas alrededor. Creo que aquí la base es la prevención. Muchos de los problemas que tenemos actualmente en la sociedad pueden ser atendidos, deben ser atendidos. Tenemos la obligación de que sean atendidos desde una prevención primaria. Estamos hablando de trabajo con los niños, trabajos con los adolescentes. No todo está en casa. Los niños pasan demasiadas horas en las escuelas, en ámbitos educativos, y necesitamos enfocarnos ahí. Estamos realmente muy descubiertos en esa área. Tenemos que tomar en cuenta cuál es la función del criminólogo. Relacionábamos, y lo decíamos en el podcast anterior, en donde había tenido participación, que relacionamos el tema de criminología con criminal. Siempre con crimen. Siempre con exacto. Y realmente no es así. O sea, esto es una labor muy noble, es una labor social, es una labor preventiva. Yo no quiero extenderme. Yo creo que a lo largo de este podcast vamos a poder llegar al mismo acuerdo. Todos vamos a estar muy probablemente, muy seguramente vamos a estar de acuerdo en lo que vamos a coincidir sobre esta importancia. Pero sí quiero empezar con esa parte, ¿no? Con ese término de decir prevención. Prevención es la base. Esa sería la función principal de un criminólogo en una escuela, independientemente del nivel. Maestro. Sí, coincido. Para mí la palabra criminología o criminólogo, criminóloga, tiene una connotación muy fuerte. Entonces, cuando se habla de la participación de estos profesionistas en la escuela, yo creo que muchos se sorprenderían, ¿cierto? Dirían, bueno, sí, aquí no hay asesinos seriales, aquí no hay atentados terroristas, ¿para qué necesito a un criminólogo en la escuela, ¿no? O en esa institución educativa. Hace unos meses di un curso en línea donde toqué de manera muy general el tema de criminología y lo plasmé en un esquema, ¿sí? Dije, bueno, criminología tiene que ver con 5 actividades que comienzan con C, para que lo pudieran memorizar más fácil y la distinguieran de otras disciplinas, ¿no? Okay. Entonces, criminología tiene que ver con las causas del crimen o del delito, las consecuencias, la clasificación del mismo, la conexión de crímenes, conexión de delitos, para saber si se los podemos
atribuir a la misma persona, ¿Sería o la al cuarta mismo grupo. conexión? Ajá, la cuarta. Y la quinta, contención o control, que ahí entra, como decía nuestra colega, la prevención del mismo. ¿Sí? Nada más que no pude encontrar una palabra que comenzara con C más relacionada, por eso lo puse como contención o control del crimen. Entonces, tomando en cuenta esto, pues sí, desde luego que un criminólogo puede participar en varios espacios, en varios contextos, entre ellos una escuela, independientemente del nivel, si sea una primaria, secundaria o a nivel ya universitario. Yo creo que sí es importante. Insisto, no tiene que ver necesariamente con asesinos en serie o atentados terroristas. Hay muchas conductas que se pueden detectar y que son focos rojos, ¿no? Para, por ejemplo, las autoridades educativas o las autoridades en general de alguna ciudad. A ver, Gaby, o cualquiera de ustedes, por ejemplo, si yo fuera un padre de familia y me dijeran, no, pues hay una propuesta de contratar a un criminólogo para la primaria donde va su hijo. Y si yo desconozco eso, yo puedo pensar que está pasando algo muy malo en la escuela de mi hijo. Sí. Entonces, ¿cómo ustedes me explicarían a mí cuál sería la función o para qué? O cómo me explicarían a mí para que yo asimilara que no es un foco rojo, simplemente es una prevención que se inicia para un bienestar futuro de los mismos niños, ¿no? Es importante que la comunicación exista en ambos casos. A lo mejor, tanto de los padres hacia las comunidades educativas como de estas, bajar la información correctamente. Yo creo que a lo mejor hemos fallado. Yo sé que varios estados han intentado hacer acercamientos como iniciativas de ley para criminólogos en las escuelas, pero no hemos empezado a normalizar y a dar a entender claramente lo que hace un criminólogo, lo puede llegar a hacer un criminólogo en una escuela. Un criminólogo es un profesionista que lo que va a hacer es un análisis del entorno social. Va a hacer una comprensión de lo que está ocurriendo en las escuelas con sus hijos, ¿sí? La intención de realizar toda esta comprensión del análisis y el análisis de lo que está ocurriendo a su alrededor es para identificar posibles situaciones de riesgo, para prevenirlas, para poder elaborar programas. Les va a interactuar con ellos en el ambiente y desde su formación base profesional, que son las conductas de riesgo, va a poder atender de manera preventiva, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes el beneficio de tener a un profesionista que tenga una información o una formación. Una formación. Ajá, una formación en temas sobre conductas parasociales, ¿sí? Que estemos hablando sobre consumo de sustancias psicoactivas, que estemos hablando sobre filiación a grupos de pares, que estemos hablando de personas que conocen, que hablan el mismo idioma que sus hijos, ¿sí? Y que esta barrera de comunicación no va a estar quebrada y va a estar, además de esto, analizada en su entorno. Imagínense lo enriquecedor que es esto, porque estamos hablando que tenemos la información en la escuela. El criminólogo está captando toda esta información y la va a transformar en un programa preventivo para evitar o para atender o para contener las conductas que se están presentando, ¿sí? Entonces, esta es uno de los beneficios de contar con un criminólogo en las escuelas. Realmente creo yo que lo que nos está fallando aquí es que sí habemos muchos criminólogos, pero no está bajando la información de manera correcta. Entonces el flujo de comunicación no está siendo el adecuado. Y los padres de familia estamos considerándolo desde un punto de vista negativo. Creo que eso es lo que nos falla. ¿Tú qué opinas, Luis? Sí, decir que el criminólogo es innecesario en una escuela porque ahí no está pasando nada grave sería el equivalente a decir que en una escuela no se necesita un psicólogo porque ahí nadie está loco. ¿Me explico? Sería reducirlo a ese mismo nivel. Hago una pequeña analogía. Ahora, también dentro de las escuelas hay en la comunicación entre alumnos ciertas palabras, ciertas señas, ciertas pintas, incluso rayones en los baños, en los salones, que nos pudieran indicar que esos niños o niñas pertenecen a cierto grupo del crimen organizado o están viendo videos tal vez que no son aptos para sus edades, ¿cierto? Bien, ¿no? Y están aprendiendo términos o palabras, expresiones, pues que no les van a... Esa forma tal vez también no verbal nos daría
mucho significado Sí. a qué conducta pudiera llegar a caer ese menor o ese adolescente, ¿no? Es Por como ejemplo, ir leyendo, sí. ¿no? Ir viendo esos signos Hay y esos... un videojuego muy famoso que se llama Fortnite, creo, que es de disparos, ¿no? En línea. En algunas escuelas en Estados Unidos se ha prohibido incluso que algunos niños hagan un baile. O es que sí maneja varios bailes y... No porque tenga Disfraces connotaciones, y digamos, todo. sexuales, sino porque ese baile lo hacen cuando abaten a su contrincante. O sea, le disparan, Es un lo festejo. rafaguean y se burlan, pues, del Oh. que acaban de aniquilar. Y es un baile así, pues, muy notorio, ¿no? Muy chistoso. Y ese baile lo están usando en las escuelas cuando hacen bromas pesadas o cuando se están burlando de alguien. Le bailan alrededor y festejan el bullying que le están haciendo. Entonces, fue un signo que detectaron algunos policías en las escuelas, que esos bailes se usan cuando alguien está siendo víctima de bullying. Entonces, cuando los maestros vean que hay un grupo de alumnos, uno en el centro y los de alrededor están bailando esos pasos de Fortnite, ahí es un foco rojo. ¿Sí? Inmediatamente. Entonces pongo este ejemplo de palabras, pintas, señas o De hecho, movimientos. las pintas se manejan mucho en ese tipo de juegos porque te dan la opción de poner el graffiti Es cierto. en alguna pared o hasta en el mismo mono, pintar al mismo mono por la espalda o algo, Ok. para festejar que pues eres superior a él, ¿no? Entonces sí tiene significado lo que estás comentando. Así es. Incluso uno puede ver en los comentarios de videos de YouTube, cuando hay una discusión, se puede deducir incluso la edad de alguno de los participantes por las caras que hace con las letras, por las expresiones, y se ve si uno es millennial o es ya más adulto por el tipo de frases que usa, ¿no? Lo mismo pasa en las escuelas. Digo, podría detectarse que niños, por ejemplo, en este caso, están viendo videos en YouTube o están conviviendo con personas que no son de su edad, ¿no? Y que no les están haciendo ningún beneficio. Esa es una de las ventajas que tendría un criminólogo, un analista o un experto en prevención del delito dentro de una escuela, más allá del psicólogo, digamos, que está en su cubículo o en su oficina, esperando al niño que... A que sea canalizado. que sea canalizado. Es decir, la maestra detecta algo raro y lo envía con la psicóloga, pero el criminólogo, digamos, podría estar atento, claro, respetando la privacidad de los niños, pero a la hora del receso, por ejemplo, ¿sí? O inspeccionando al final de clases los baños, los salones en búsqueda de pintas, algún envoltorio raro, algún mensaje, notas, etcétera. Sí, esa es cuando una de están las... en esa etapa de relajamiento y Así ser es. más ellos, ¿no? De hecho, para la explicación de sucesos, pues una de las reglas es la observación. Entonces, pues yo creo que, por ejemplo, en el recreo, en el salón de clases, decirle al maestro como criminólogo, ¿sabes qué? Ayúdame si ves este tipo de conductas. Sí. Tal vez no sea nada, pero vamos a descartarlo. En el área, en el recreo, en los 20 minutos o media hora, hacer una observación analítica, crítica de la conducta de los menores y pues tratar de buscar algunas conductas que no sean apropiadas o que no sean normales, ¿no? Fíjate, Rogelio, esa es nada más una parte, desde mi punto de vista. Esa nada más es una parte, o sea, llego con la fase de observación, de análisis, de identificar ciertos patrones o ciertos temas que están siendo repetitivos en las escuelas, pero ahora sí, como criminólogo no nada más está en conocer la información y subirlas, sino en atenderla. Entonces, esa es justamente como la parte principal en la función del criminólogo, implementar programas. Elaborar programas, implementarlos, reajustarlos, ¿sí? Medir cómo es el avance de esos programas, ahí es donde está la base científica. Y entonces empezar a replicar, modificar, a implementar, si tenemos un buen resultado, empezar a replicar estos programas. Imaginemos que en determinada escuela, en determinada zona, se está presentando una conducta disruptiva. La que gusten, díganme algo. ¿Qué se les ocurre? No sé. Amenazas pleitos, al profesor, pleitos sí, entre compañeros ajá. o navajas, se están presentando armas de fuego dentro de las escuelas. Entonces, Hasta un simple robo de mochilas, ¿no? Cosas así. Sí, sí. o por ejemplo empezaron a identificar que están llegando alumnos intoxicados, ¿sí?
determinada sustancia. La vestimenta puede ser. Pudiera también, ser. Algún tipo de señas con manos. Exacto. Ajá. Empezar a fomentar a lo mejor creación de grupos de pares, de pandillas o de cruz dentro de las escuelas que están fomentando otro tipo de conductas. El criminólogo no nada más está como en decir, pues sí, o sea, yo sé que en la escuela, no sé, Melchor, lo que sea, Melchor Campo, no sé, está presentándose esta situación y este es mi reporte como criminólogo. No, ¿sabes qué? Esto es lo que nos estamos topando, este es el rango de edad en el que se está presentando y ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer padres de familia? ¿Qué es lo que vamos a hacer profesorado? ¿Qué es lo que vamos a hacer psicóloga? ¿Qué es lo que vamos a hacer trabajador social? Y estas son las propuestas. ¿Sí? Dentro de mi análisis yo considero que esto puede tenderse bajo ciertos parámetros, en ciertas conductas y empezar a reorganizar grupos. Y entonces hace propuestas. Y entonces hace propuestas de atención. Estas propuestas de atención deben de implementarse, se debe de llevar un seguimiento, debe de haber una medición. Es tan importante el tema de la medición. A veces elaboramos programas preventivos, algunos buenos y otros no tanto, pero los dejamos ahí, que se den solos y que avancen. Y nadie voltea a ver si realmente al cabo de un tiempo tuvimos un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, lo que hizo el criminólogo, y luego el resultado, entonces no sabemos si realmente funcionó o no, o si nada más tuviste suerte. Entonces, y el criminólogo dice, no, es que sí, yo sé que funcionó porque yo revisé, yo analicé y yo implementé y miré el resultado con los muchachos. Como entraron no fue como salieron en determinado programa. Pero ¿y cómo realmente le garantizas a un tercero que no conoce de criminología y que es un padre de familia que realmente eso está funcionando? Entonces, vamos a esta segunda parte de la labor del criminólogo, no nada más es ese análisis. Creo yo, ya me extendí demasiado. También me gustaría rescatar que, no es ninguna idea disparatada, ¿no? Esto de incluir al criminólogo en las escuelas, si bien hasta la fecha son muy pocas leyes federales o estatales que incluyen la palabra criminólogo o criminología, generalmente aquellas que tienen que ver con seguridad pública o con la estructura orgánica de fiscalías. Tenemos, por ejemplo, en la Constitución Política, en el artículo 1 y 3, tenemos una ley general para prevenir y sancionar la violencia y delincuencia. La Ley General de Educación, una ley federal para prevenir y erradicar la discriminación y la Ley de Educación de Baja California. Este marco jurídico que menciono contempla en algunos artículos la figura de el encargado, el analista, por ejemplo, los comités que se encargan de prevenir conductas delictivas. El profesionista. Los profesionistas que trabajan con los padres de familias, de los estudiantes, para hacer pronósticos, diagnósticos y estudios. Es decir, no es ninguna idea disparatada. Si bien no aparece la palabra criminólogo como tal en estas leyes que menciono, marco jurídico, pero sí se habla de análisis, de estudios, de grupos, de profesionistas, de padres que estén al tanto de que los educandos, así lo refiere, no estén cometiendo conductas delictivas o nocivas dentro de la institución educativa, no estén sufriendo ellos como víctimas pues, de delitos fuera de la escuela y no estén cometiendo conductas que en algún momento puedan llegar a constituir un delito. Entonces, digamos, como primer paso, esto podría ser nuestra guía, ¿sí? Consultar este marco jurídico y ver que sí se contempla ahí la idea que estamos proponiendo. La diferencia sería que, bueno, nosotros ya estamos indicando cuál sería uno de los profesionistas clave para estos estudios, ¿sí? El criminólogo. Y en todo momento mencionar que también puede ser un psicólogo y un trabajador social, de preferencia en equipo, ¿sí? No pretendemos ni desplazar a un psicólogo ni a un trabajador social, sino incluir a un nuevo personaje que tiene sus propios objetivos y sus propios conocimientos. Sí, de hecho el trabajo pues básicamente sería entre los tres. Multidisciplinario. Entre los tres, por ejemplo, integral. En una escuela primaria sería, ¿qué les gusta? El orientador, que sería el psicólogo. Sí. El trabajador social podría ser el prefecto, por decirlo. Y con la ayuda del criminólogo, entonces el trabajo en equipo de los tres, pues haría un trabajo estupendo para poder pues tener esa búsqueda de las soluciones o las prevenciones de
de algunas conductas de los alumnos dentro de la escuela. Aquí es muy importante de valores también, ¿no? Así es. Aquí es muy importante recabar o más bien analizar que el criminólogo en muchas partes le suena como algo nuevo, una palabra nueva. Sí. En otros países, pues ya más desarrollados, se podría decir, ya los criminólogos ya están trabajando desde hace tiempo, nada más que aquí no han sido considerados todavía, no somos considerados todavía. Entonces yo pienso que ahorita la importancia de hablar de estos temas es que la gente empiece a conocer cuál es la función del criminólogo, cómo ayudaría y para así se empiecen a familiarizar con esta función que va a tener el profesional. ¿Ok? Fíjate que sí, tienes mucha razón. Realmente lo que se necesita es de alguien que mueva el engranaje, porque, bueno, yo no sé, ustedes recuerdan, en el sistema penitenciario no se sabía del criminólogo hasta 2008, ¿sí? Y se necesitó que alguien levantara la mano, volteara, o sea, que alguien levantara la mano y dijera, oiga, se ocupan criminólogos, y alguien con una toma de decisiones volteara y dijera, sí, efectivamente, hace falta criminólogos y necesito que cumplan con su función. Entonces se abre las puertas a una serie de criminólogos. Ahorita ya estamos teniendo una plantilla, bueno, ya el Estado tiene una plantilla bastante importante de criminólogos, todavía es necesario contratar más, digo, como un pequeño paréntesis, pero ahora nos hace falta voltear esa parte hacia el ámbito educativo. Realmente los beneficios son muchos. Ahorita me gustaría, no sé si pudiéramos abordar, no nada más está el tema de las conductas que están presentando los niños, los jóvenes, los adolescentes, sino también está la parte de los riesgos que quedan fuera y que van a ser, que estos riesgos o estas conductas o estas situaciones van a estar siendo abordadas hacia el alumnado. O sea, entonces, ¿quién se encarga en las escuelas de decirle o de informar o de establecer una medida preventiva o decirle a los alumnos, ¿sabes qué? Pues posiblemente en un par de años tú empieces a observar que hay personas que se te acercan para integrarte a grupos delictivos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se habla de ello? Y es una realidad que se presenta y que la estamos obviando. Y definir, o sea, que entiendan que es un grupo delictivo, ¿verdad? Exactamente. Así es, Larisa. De hecho, no sé si les pasó a lo largo de sus estudios, algunos maestros, algunos prefectos, hasta algunos directivos de las escuelas han tenido esa función de criminólogos, pero no son formados como criminólogos, pero eso es en base a su experticia o a los años que han tenido en la escuela. Entonces ellos tienen un sexto sentido para decir, ¿sabes qué? Ese muchachito anda mal. Hasta a veces uno, si lo ven deprimido, van y se acercan y te pasa algo. Entonces, sí hay esa figura y a lo mejor siempre ha existido, pero no con un profesional que realmente empírica, sea formado para la prevención de los delitos. Entonces, aquí sí es muy importante pues que estos ya se involucren, ya entren a las escuelas, ya es hora, y que se abra la bolsa de trabajo de estos mismos, ¿no? Fíjate qué importante, Rogelio. Es cierto, nos estamos enfocando solamente que si es consumo de sustancias, en que si hay graffiti, en que si son filiación a grupos, pero no nada más se trata de eso. Por ejemplo, y ahorita tocas un punto importante. A ver, conductas suicidas, prevención de conductas suicidas. O sea, ¿dónde hay un apoyo respecto al tema? O sea, hay un taller de prevención de conductas suicidas, se realiza algún tipo de evaluación para determinar si se cuenta con algún factor de riesgo. Además, todo tiene un origen, ¿no? Que ahí es donde entra el trabajador social. O sea, es lo que comentábamos hace rato, no se trata de desplazar a ningún profesionista, sino de crear un equipo, ¿no? Entonces, el trabajador social, que es la parte que nos corresponde a nosotros, bueno, ver la familia, ¿no? Qué es lo que está pasando y por qué este joven o este niño está apuntando hacia ciertas conductas, ¿no? Porque algo que reflexionaba en este momento que los escuchaba es que pues el padre de familia envía al niño 8 horas a la escuela
Y se desentiende esas 8 horas y el quédate horas maestro, extras, porque el el maestro trabajo hace no me un- permite recogerte temprano, entonces Ajá. se queda El maestro a hace otras una clases. labor paternal, ¿no? Adquiere esa figura y tiene que estar acompañado y reforzado de, en este caso, psicólogos, trabajadores sociales y criminólogos para poder complementar y tener una buena base de formación para estos niños, ¿no? Para estos jóvenes. Hace creo que como unos 20 años que se retiró de la red de materias el civismo y creo que ese fue de los peores errores que se han cometido porque la figura del prefecto, por ejemplo, pues se amparaba mucho o se guiaba tal vez con esa materia y de una forma empírica Era el logro de la escuela, ¿no? hacía Sí. esa labor, ¿no? Pero finalmente tenía ahí unos parámetros en los que se desenvolvía. Ya no los tiene y no sé si sea mi imaginación, pero creo que a partir de ese momento fue cuando se empezaron a distorsionar los valores dentro de las instituciones educativas, ¿no? Que ya vendrían a ser reforzadas por todo este equipo. No sé, ¿verdad? Sí, sí, sí. Digo, tiene que ver con muchos factores, ¿no? Padres que son, bueno, jóvenes que son padres a temprana edad. Sí. Realmente no hay una preparación y todavía no hay una madurez. Entonces se viene también no es la misma realidad hace 20 años que ahora, estamos mucho más expuestos a la violencia. Ahí se generan una serie de condiciones para que fueron favoreciendo para lo que tenemos ahora. Los usos y las Y es que costumbres, como decíamos antes. En de este, entrar en, al en programa, este sentido ¿no? también el criminólogo, pues imagínense el trabajo y la responsabilidad que va a tener, porque primeramente es enfocarnos en ver cuál es la problemática en cada, más bien por edad, ¿no? O por primaria, o por secundaria, o por preparatoria. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de la secundaria, ¿no? Empieza el novio, la novia, el amor. A mí me tocó varios amigos que no superaban un rompimiento de una relación. Hablando de duelos, ¿no? Sí, Sí. o sea, era increíble, pero lloraban. Ah, Yo claro. no, Sí. pero, Claro. pero un amigo me contó. Entonces, sí es muy importante primero detectar cuáles son los puntos que se pueden presentar, y todo esto va a depender también del área geográfica o el medio ambiente que rodea a la escuela o la población donde está esta escuela, ¿no? Sí, es importante adaptarse también y conocer el medio. No es lo mismo hacer un colegio privado que una escuela rural. Sus necesidades, sus condiciones, las características de las conductas que se estén presentando van a ser diferentes. Quería reiterar también esta parte que les decía, no todos son delito, crimen, no todos los, sino hablamos también, por ejemplo, bullying. El O bullying. sea, es el acoso escolar, la violencia emocional, la violencia física, la violencia en pareja, todas estas conductas que yo les estoy presentando son una realidad en las escuelas. Entonces, no se atienden con un taller de una vez a la semana para hablar sobre lo que se ha venido repitiendo a lo largo de los años, que es una de las quejas que yo más realizo, que es el hecho de que los programas preventivos pues realmente son de antaño, No, y tiene nada que más ser cambiamos algo. logos o cambiamos colores o les ponemos un poquito más dibujitos, pero no se realiza realmente como tal un análisis y establecemos a un contexto actual. Entonces, sí quiero que nos quede claro de aquel lado de las cámaras, que no estamos hablando solamente de delitos, solamente de crímenes, estamos hablando también de estas otras conductas que pueden después ir evolucionando y que afectan a el resto del alumnado, ¿sí? Imaginen ustedes cuál es la repercusión de un joven que está recibiendo ataques directos o que lo están excluyendo de determinado grupo voluntariamente. O sea, no, tú no hables. O sea, no, lo que tú dices no va a opinar. O sea, no, tú eres de para allá, tú no eres parte del equipo, ¿sí? Y él está generando toda una serie de sentimientos y de emociones que se van a desbordar en algún momento. Y eso también es prevención. Me gustaría que el maestro José Luis hiciera, un pequeño resumen. Si lo explicáramos en qué factores deberíamos de tomar en cuenta
¿cómo lo explicarías? ¿Cómo lo veríamos en este sentido? ¿Qué factores debería de tomar en cuenta un criminólogo para empezar su trabajo dentro de una escuela? Un resumen, hasta lo que llevamos. Bueno, sería importante que tomar en cuenta primero la ubicación geográfica de esa escuela, los índices delictivos de la región, que consultara también encuestas que hace INEGI, por ejemplo, en materia de seguridad. Hay una que se llama ENVIPE, que es la encuesta nacional de víctimas. Hay otras encuestas en materia de percepción de la seguridad. Y hay otras que hablan, por ejemplo, del consumo del tabaco, drogas y alcohol, en la que participan jóvenes de hasta 18 años. Entonces, con todos estos datos, ese criminólogo ya sabría cuáles son, digamos, los riesgos, peligros o amenazas que pueden enfrentar las personas de cierto rango de edad. ¿Y por zonas? Sumándole las condiciones de la zona, por ejemplo, las dimensiones de la escuela, la cantidad de alumnos y la cantidad de profesores y de prefectos. Digo, son los datos que se me ocurren que deberíamos tener a la mano, ¿sí? Para no entrar sigas equiparando esto, ¿no? La intervención de un perito en criminalística, por ejemplo, que va a ir a hacer el procesamiento de una escena, no va en ceros. Tiene que recibir cierta información primero, ¿cierto? ¿Dónde está el lugar? ¿Qué tipo de hecho aconteció? Para saber con qué equipo asistir, con qué material, con qué personal, con qué va a poder procesar planes, ¿cierto? Lo mismo un criminólogo, digamos, no podría entrar y tener las soluciones en un día, sino habría que hacer una especie de etapa de investigación preliminar. Y la segunda, ahora sí, la actividad de campo, ¿no? Familiarizarse con el entorno. Hay un libro de un criminólogo estadounidense, Ekman, se apellida, que se llama este libro 60 pasos para ser un analista delictivo. Okay. Ese lo publicó hace cerca de 10 años el INACIPE, pero es autoría de este criminólogo. Y ahí con gráficas muy sencillas, pirámides, esquemas y demás, nos dice cómo convertirnos en un experto en el análisis de delitos. Y eso se puede aplicar a cualquier contexto. Uno de los pasos es familiarizarse, los primeros pasos de hecho, con el entorno. Saber dónde estamos parados. Ya sea, o trátese pues de un policía de investigación, por ejemplo, de un prefecto, un criminólogo, familiarizarse con el entorno es uno de los primeros pasos. Son 60 en total, pero de ahí rescato esos tips que doy, ¿no? Que tendría que tomar en cuenta el criminólogo. Y otra cosa que me gustaría agregar, en Nuevo León sí hay una ley específica para prevenir y erradicar el acoso y la violencia escolar. Creo que es el único estado, yo no estoy enterado de algún otro, que tiene una ley específica, ¿sí? Para prevenir y erradicar acoso y violencia escolar. Y esto data del 2013-14 aproximadamente. Entonces, tal vez ya elevándolo a nivel de ley, podríamos evitar que quede meramente como un programa del gobierno en turno que al salir se va a olvidar. Tal vez al incluirlo como una ley, bueno, ya están obligados. De hecho, eso es lo que te iba a comentar, maestro. Podemos estar llenos de programas y muy buenos programas, pero nomás termina la administración y se acabó. Pero ya elevarlo a un rango de ley, que quede especificado la función que debe de realizar, pues ahora sí tendríamos frutos en nuestras generaciones futuras, porque realmente nunca dejamos que avance y nunca vemos los resultados, como lo dijo la licenciada hace rato, de los resultados de programas pasados que pudieron haber sido muy buenos, ¿no? Sí. Sí, fíjate qué interesante lo que comenta el maestro respecto a considerar toda la fase de contexto, entorno, geolocalización. Yo no lo había visto desde ese punto de vista, qué tan enriquecedores estas reuniones. Yo lo había... Si tú hubieras hecho la pregunta al centro, yo hubiera dicho, no, pues hay que identificar primero pues factores, así como en la escuela, ¿no? Cuando nos enseñan. Estaría muy orgullosa la maestra Carla Villarreal de mí. Factores, no sé, biológicos, sociales, psicológicos, o a lo mejor factores inhibidores o activadores. Yo hubiera separado de esta forma, pero no se me hubiera ocurrido. Y sí tiene sentido. Si unimos, perdón, ya moví esto. Si unimos estos dos puntos, desde conocer el entorno, saber cuáles son
las problemáticas sociales que se están presentando en ese entorno. Volvemos al mismo ejemplo. No es lo mismo el de un colegio en una zona determinada de la ciudad a otro que se encuentra a lo mejor en las periferias. Y entonces, si conocemos toda esta estadística y esa información base, ahora sí podemos conocer la cancha, ¿no? Y estar dentro del partido, siendo parte del juego. Es estudiar el virus para hacer la vacuna, ¿no? Así Sí, es. siempre. A lo mejor es por eso que hay muchas soluciones, ¿no? Que da tal vez algún gobierno sobre alguna causa que esté pasando o causa sobre alguna problemática que sucedió. Pero si ellos no se involucran en el entorno, no palpan el entorno realmente, no van a saber si la solución que están dando va a funcionar. Y es que fíjate. Fíjense ustedes. Realmente la función de quien se encuentra en la titularidad no es ella. Él tiene, o él o ella, tienen un equipo. Y se confía en ese equipo y se confía que ese equipo tenga los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y a su vez tenga las herramientas para que se lleve a cabo aquellas acciones y aquel plan de trabajo que él presentó o que él tiene para realizar. Y no es así. Entonces, sí hace falta involucramiento, pero yo creo que más que involucramiento en campo, es involucramiento con su gente, con su equipo de trabajo para esos resultados. Porque puedo llegar yo y decir en un informe que todo está correcto y que estamos generando una serie de resultados. Y bueno, pues yo como titular voy y lo presento y digo, es que estamos trabajando muy bien. O sea, acabamos ya con todos los baches en la ciudad, pero porque estoy confiando en mi equipo. Pero realmente quien debería de brindar todas las condiciones para que esto se derive hacia abajo y que lleguemos a un resultado óptimo, pues no está, ¿no? Ahí estamos atorados. Sí, por ejemplo, regresar, como hablas de los baches, regresar en 2 semanas, 3 semanas y ver si realmente que el material invertido o utilizado, pues sí es de buena calidad y no sigan los baches otra vez, ¿no? Sí, que aquí ejemplo, no pasa, aquí no pasa. Por supuesto que no era un ejemplo, solamente era una analogía. Sí. Pues sí, esto es un tema para mucho, ¿no? Así es. Sí. Miren, de hecho, a ver, José Luis, ¿vas a decir algo? Sí, hay un caso y se me quedó muy presente en la mente. No sé si ustedes recuerdan que en Monterrey un niño de secundaria, me parece, cometió un suicidio. Disparó en contra de su maestra y compañeros y luego él se suicidó. Sí. No sé si lo recuerdan. ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención que en los videos se ve que él está aislado. Los demás pupitres o mesabancos de sus compañeros están juntos, como si estuvieran haciendo un trabajo en equipo, y él está aislado en una esquina en su propio pupitre. Entonces, o lo apartaba, no se apartaba, o quién sabe. Digamos, ¿no? O sea, estoy teorizando nada más, ¿no? Uh-huh. No digo que esa haya sido la razón por la que pasó lo que pasó, pero me llamó la atención, digo, quizá ese hecho de apartarlo, bueno, significa algo, ¿sí? Ya había dado ciertas señas o ciertos problemas. Este niño que no fueron detectados a tiempo, digo, podría ser, ¿no? Pero me llama la atención, él estaba separado en su pupitre. De hecho, del mesabanco él saca, creo que un cargador. Sí, él tenía la pistola en la mochila y el cargador sobre la mesa. Entonces, el hecho de tenerlo aislado implicaba probablemente que recibiera menos atención, cuando la intención era lo contrario, tenerlo aislado para estarlo supervisando, ¿no? La maestra se enfocaba más en el grupo, sí, en el resto del grupo, que en él. Entonces, es algo que me llamó la atención. No sé qué ha pasado con el caso, digamos, pero eso fue para mí algo que me puso a pensar. ¿Qué hacía ese niño aparte? O sea, ¿cuántas señales no dio antes de esto que pasó y que pudo haber sido detectado? Y fuera de la escuela. Así es. Donde consiguió el arma, cómo es que la sabía utilizar. Así es. Qué carga emocional tenía para poder llegar hasta ese límite, ¿no? Sí, son muchos los factores. No, y definitivamente, no, ahorita se me viene a la mente, o sea, una maestra para 20, 30 alumnos, pues también no va a tener ni la atención ni para cada uno, simplemente va a tener la atención para los que más se acerquen a ella, no tanto que ella se acerque a todos. Entonces,
pues ahí sí ya se me viene otra recomendación que haría ya como criminólogo, pues que tenga un asistente o no sé, para que le ayude a organizar al grupo y se pueda tener un poco más de atención hacia ellos. Sí, podría ser una alternativa. Ojalá se lograra, pero si uno va a tener este soporte, ¿no? Estos otros 2 ojos que va a estar atendiendo también a estos grupos, y que cuando se reúnan a hacer este trabajo integral y multidisciplinario, y cuando en esta situación hipotética de ya el criminólogo en las escuelas y el criminólogo solicite la integración de los padres, cuando se haga este análisis en esas reuniones informativas para establecer medidas de atención hacia los jóvenes, se va a ir reforzando. Lo que yo no me había dado cuenta como maestra, porque tenía 30 alumnos, pues después de la reunión y cuando escuché que determinado niño o determinado joven está realizando a lo mejor conductas de autolesión, ahora voy a ponerle atención, entonces lo voy a integrar, porque a lo mejor no se trata de eso, a lo mejor me fui muy arriba, a lo mejor se trata nada más que mi hijo está siendo víctima de bullying. Sí, o lo que pasa es que mi hija llega con los ojos llorosos todos los días. Yo no sé lo que le pasa en la escuela, pero mi hija llega con los ojos llorosos y yo quiero saber qué es lo que pasa. Y entonces ya hay una información integral. Ahora vamos a tener un grupo de profesionistas que va a estar poniendo atención a esas situaciones y en qué punto es cuando la niña está siendo vulnerada. Entonces, les va a permitir, a lo mejor estamos hablando ya de un sueño que pudiera ser tener grupos más pequeños o tener un asistente, pero ¿qué va a pasar? Todos nos vamos a convertir en asistentes. Estamos asumiendo una corresponsabilidad para atender a esos menores. Entonces, qué importante, criminólogos o no, tenemos a un maestro, tenemos a un prefecto, tenemos a una trabajadora social, tenemos una psicóloga, que es muy importante, tenemos un criminólogo, tenemos un maestro de distinta asignatura. Entonces ya todos estamos atendiendo a los jóvenes y asumiendo que lo que tenemos ahí, que a veces se nos olvida, es una vida y una persona que está en formación. Y lo que nosotros hagamos repercute, para bien o para mal, en lo que va a ser ese joven a futuro. Entonces, imagínense qué responsabilidad tan grande. Sí. Así es. Vamos a ir concluyendo. Gaby, ¿algo para cerrar sobre el tema? No, pues yo me quedo con muchas dudas, también con muchas inquietudes más bien. También un médico, porque no olvidemos que pueden ser también causas físicas, sí, que pueden ser detectadas y que dice, bueno, este chico a lo mejor lo que tiene que hacerse es remitirse con un psiquiatra, con un psicólogo primeramente y el psicólogo con un psiquiatra y no sé, hay muchas cosas que se pueden de hecho por principio yo había escuchado anteriormente la propuesta de que siempre hubiera una ambulancia en una primaria, por decir. Uh-huh. Entonces pues también sería uh-huh, alguna solución para prevenir ya que algo se agrave, ¿no? Sí, labor con los padres de familia. Y luego me quedo pensando también que muchas veces los padres de familia no se involucran directamente sí, con las escuelas, ¿no? Entonces, por eso digo, me quedo con muchas dudas también de cómo o de qué más empiezan a jalar hilitos y ay caray, es que hay muchas cosas que se pueden hacer en la escuela, ¿no? Diseñar programas preventivos o grupos pequeños, como mencionaba Larisa, o detectar ciertas situaciones y con eso formar grupos pequeños, establecer una vinculación con las asociaciones de padres de familia, uh-huh, hacer mesas de trabajo con el equipo multidisciplinario, capacitaciones con los maestros en vacaciones, no sé, o sea, concluir es complicado. Yo creo que una vez que ya se desarrolle los demás temas, tal vez podemos llegar a una conclusión. Sí. Pero ahorita es el inicio. Sí, sí, me quedo con muchos temas sobre la mesa. Había cosas que me hubiera gustado participar, con temas con los que me hubiera gustado compartir.
me quedo pensando, bueno, estamos hablando solamente de programas, pero también hay que hablar de procedimientos y hay que hablar de protocolos y quién mejor que el criminólogo para realizarlos. ¿Qué va a pasar si tenemos una situación de inseguridad dentro de la escuela? ¿Cómo se va a atender? ¿Cuál es el protocolo para salir? O sea, no se trata solamente de si tiembla, pues esto es lo que nos dicen bomberos, lo que tenemos que hacer. Hay un sinfín de situaciones que pudiesen ocurrir y que es un riesgo latente, ¿sí? Que no significa que porque no nos haya ocurrido no vaya a suceder, y nadie ha volteado a ver a eso. Entonces estamos esperando a que se caiga el niño para poder hacer para tapar el pozo. Entonces creo que de eso se trata. Nos quedaríamos también pendientes con temas de protocolos y de procedimientos para la seguridad del alumnado, porque no nada más se trata de las conductas que están pasando dentro del aula o dentro de la escuela, sino también todos esos riesgos que están fuera de las escuelas, pero que van a estar acercándose hacia ellos, ¿no? Me quedo también con el tema de la importancia que tiene. Es tan importante lo que nosotros estamos proponiendo en esta mesa, un criminólogo en las escuelas, que quien tuviese una visión en políticas públicas podría ser tan enriquecedor como no tienen idea, porque va a tomar la información, vamos a tener la base, vamos a tener todo el caldito, todo el jugo de toda la información, va a poder tomarse esa información, por ejemplo, para políticas públicas en un tema de desarrollo integral de la familia, ¿sí? En un tema de salud, en tema nutricional. Vamos a tener información en un tema de la Secretaría de Salud en el área de psiquiatría, consumo de sustancias, programas preventivos, acercamientos, programas tan importantes, se me fue ahorita el nombre, el programa de atención a consumo de sustancias en jóvenes. Gaby, si tú te acuerdas del nombre de este programa, se me fue ahorita por querer decirlo con tanta rapidez. Es que en verdad hay tanta información y tanto que pudiéramos sacarle jugo a esto, que les digo, si realmente las autoridades voltearan a escucharnos y tener un diálogo para poder hacer un análisis sobre la importancia, se darían cuenta de qué tan grande podría ser la atención a brindar a la ciudadanía. O sea, estaríamos hablando se podría ir desdoblando en una serie de políticas públicas realmente bien definidas y bien estudiadas, ¿sí? Me quedo también en el tema con el hecho de no nada más es criminólogos en cada escuela, sino también necesitamos una figura normativa de estos criminólogos y que sirva de vínculo con estas instituciones, porque regresamos a lo mismo, primero no nada más era el análisis y el diagnóstico, después no nada más también son los programas, después no nada más son los programas, sino también es la vinculación, porque bueno, yo lo atiendo aquí en la escuela, pero el niño ya regresa a su casa. El niño regresa a su casa en donde en la esquina pues hay una conecta. Así, sí, no me quiero alargar mucho. Entonces me quedo también con esa parte, con la parte de la vinculación, de la parte de la figura de un criminólogo a un nivel normativo en la Secretaría de Educación Pública y más allá. Entonces me quedo también con otra serie de factores fuera de las escuelas en donde la escuela tiene que involucrarse. Me quedo con muchos temas, no podría yo podría concluir que se necesita, pero creo que con eso nosotros iniciamos el podcast. Sí. Maestro. A mí me gustaría concluir hablando de una tendencia que existe en Estados Unidos, le llaman evidence-based policing, que en la traducción en español sería algo así como policialización basada en evidencia, ¿sí? Se refieren a las estrategias policiales, pero siempre basadas en evidencia, es decir, tomar decisiones con sustento. Eso podría aplicar para un secretario de Seguridad Pública municipal que diga, bueno, a ese sector de la ciudad o a tal delegación le voy a quitar 2 patrullas, la voy a dejar con 2 y esas 2 las voy a enviar a tal sector. ¿Por qué? Porque así quise, ¿sí? Porque se me ocurre. Pero no hay alguna estadística, algún dato que sustente esa decisión. Es decir, ¿por qué descuidar tal delegación, quitarle patrullas y enviarlas para otra parte? Entonces, esa es la tendencia, evitar decisiones, digamos, arbitrarias o aleatorias, siempre basadas en evidencia. Igual aplica, aquí en ese tema del criminólogo en las escuelas. Se me ocurrieron 2 cosas ahorita que me puse a pensar. Por ejemplo, debidamente justificado y cuando la situación lo merite. Por ejemplo, implementar un programa en cierta escuela o en cierta zona de escuelas de mochila transparente. En algunas escuelas existió lo que se llamaba
existía, Operación Mochila. Sí. No sé si lo Sí. recuerdan, Todavía ¿no? lo hace. Sí. O existe todavía, ¿cierto? Tienen que abrir la mochila para revisar que no haya nada indebido, desde armas o instrumentos peligrosos hasta juguetes o algo, ¿cómo se llama? Un dispositivo, De videojuego. un videojuego o algo así, ¿no? Que está prohibido en clases. Pero para evitar eso, sí, perder el tiempo o gastar recursos, bueno, una mochila transparente, sí, que sea la norma. Otra, ejercicios matutinos en los alumnos en cuanto llegan, sí, que hagan una serie de ejercicios, estiramientos con la intención de que alguien vigile si traen algo dentro de sus pantalones o la polo, el suéter, ¿me explico? O sea, al estar brincando el movimiento tal vez se les podría caer ahí lo que traen oculto, algo indebido, ¿no? Y son formas sutiles, digamos, de prevenir el delito de forma situacional, ¿no? Sin que los alumnos se sientan invadidos, por ejemplo, porque se puede justificar con que, a ver, llegan medios dormidos todavía, los voy a poner a hacer ejercicios de 7 a 7:15 y a estar un poquito más despiertos, toman agua y a clases, pero la intención real es detectar que no haya nada. O que vayan golpeados. Así es. Revisar, no sé, sus manos, su cuello, para ver que no haya signos de violencia, etcétera. Digo, son dos medidas. Hasta el tema de los uniformes, ¿no? Sí. Ya que muchas escuelas ya no los piden, ¿no? Son dos temas, dos propuestas que se me ocurren, insisto. Yo no las implementaría en todo el país si estuviera en mis manos ahorita. Sería cuestión de revisar dónde sí haría falta, dónde sí podría dar resultados, ¿cierto? Esa es la toma de decisiones basada en evidencia. Y el punto 3, también coincido con mi colega, nos faltó hablar del qué sigue. Bueno, ya detecté algo, ya pasó, ¿qué hacemos? ¿A quién se lo comunico? Esas leyes que menciono, la Ley General de Educación y la Ley de Educación Pública de Baja California, dicen, bueno, si el profesor o el docente detectan ciertas conductas o detectan la comisión de un hecho tipificado como delito, ha de comentárselo a su superior inmediato o a la autoridad correspondiente, pero ya acaba, es decir, ¿cuál es esa autoridad correspondiente? ¿Cuál es ese superior inmediato? ¿Qué tal que él es el maestro? Se lo comenta el director, bueno, el director, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿A quién llama? ¿A los padres del niño para que vengan por él? ¿Alguna autoridad? A la policía para que lo detenga. ¿Qué va a pasar? Y recordemos que si es un delito, pues tiene que haber ya un informe. Pero si estamos Policía. hablando de que son menores, entonces hay muchas condiciones a revisar. Pero sí. Sí, igual es delito, ¿eh? Ajá. Y el aula, pues, ahora es una escena del crimen y se debe tratar como tal. Digamos, en un caso muy, muy extremo, ¿no? Un tiroteo, que se sorprenda a algún niño con algún arma, a fin de cuentas es un delito. Ya si es inimputable o no, Sí, pues... exactamente, eso es a lo que yo iba. Los delitos pues se tienen que manejar de una forma, ya si es inimputable o no, o si es menor o mayor, ya pues ya sería cuestión de la pena, ¿no? Pero sí debe haber un protocolo, un seguimiento para poder pues enfrentar esto. Y la cuestión es que estas leyes se quedan cortas, ¿cierto? En ese aspecto, como se dice vulgarmente, le echan la bolita a otras autoridades, ¿no? Quedan Ha de reportar a la puntos autoridad, suspensivos, ¿sí? ¿no? Que lo reporte ante el superior inmediato. Bueno, ¿y quién es él? Ujú. ¿Y qué va a hacer? Creo que también falta ese punto, ¿no? Que me gustaría abordarlo en otro podcast, en otro episodio. Pero bueno, creo que, ya me alargué mucho, ¿verdad? Creo que sí, es necesario la figura del criminólogo. Y un último comentario. Tal vez deberíamos buscar el modo, tal vez, de referirlo de otro modo, porque, insisto, criminólogo o criminóloga es una palabra muy fuerte. Yo Muy criticada, muy pienso, etiquetada, muy... sí. Imagínense titular en los periódicos que diría más o menos así: tan fea está la situación en materia de inseguridad que ahora hay hasta criminólogos en las escuelas. Me imagino al presidente municipal o al gobernador de donde sea, no le conviene que haya chin. No, y los Está que no tan conocen, mal, los que no conocen la como- figura, Sí, sí. "Ay, es que ya hay criminales". Tan o sea, mal está ese estado en materia de inseguridad que hasta criminólogos hay en las escuelas. O sea, Bueno, un No, orientador, no. Ajá. puede ser Sí. un orientador, pero la especialidad que sea yo en sugeriría así que criminología. se denomine un experto en prevención del Pero- delito o algo ajá. así, entre paréntesis, bueno, ningún O título preventólogo, Sí. para que sea más yo creo que eso, amplio, no, ¿no? con eso podríamos abrir si tuvieran si me hicieran el favor de invitarnos o de invitarnos nuevamente, porque sí estoy totalmente en desacuerdo con esto que se pone, porque entonces pues
qué va a pasar con los criminólogos, en donde no nos vamos a poder estar siendo pues reconocidos y nombrados. Creo que el tema está en brindar esta educación sobre lo que realiza el criminólogo y no en cambiarnos el título. Entonces, sí, tengo que levantar la mano porque que nos queden pocos minutos, porque si no me voy a sentir totalmente culpable de no haberlo opinado. Sí, no creo yo que esa sea la solución. Bueno, a título personal. Sí, solución no, digo, más los que sabemos a qué se dedica un criminólogo creo que somos los menos y los que no saben son los más, incluyendo a los gobernantes, y creo yo que sería pues un golpe fuerte para su popularidad o para... Hay que hacer una encuesta a ¿sí? servidores públicos. A ver, ¿qué es un criminólogo? Usted sabe lo que es un criminólogo, pero bueno, yo creo que entonces ¿Qué función tiene un criminólogo? El reto está en educarlos, el reto está en difundir lo que realizamos. Tengo colegas en el resto del país que están haciendo lo propio y creo que aquí en el norte nos estamos quedando muy cortos. Podcasts como estos nos ayudan tremendamente para poder hablar de una forma muy coloquial sobre el tema y sobre nuestras opiniones, y que las personas que nos miran y nos escuchan puedan tener una opinión mucho más clara, una opinión más clara, mucho más clara, pero una opinión más clara. Un panorama más claro de lo que... Ajá, sí, de lo que realizamos y de que, y que nos quiten ese estigma, ¿no? De que nos quiten esa etiqueta de que es peligroso y toda esta parte. Pues miren, esto, pues como dicen, no se puede concluir. Les adelanto que, no les había mencionado, pero les adelanto que vienen personas que han trabajado en las escuelas como orientadores, vienen personas que han tenido la función de prefectos, vienen psicólogos, porque son muy importantes y parte para que pueda haber esta coadyuvancia en este tema. También viene el lado legal, el lado jurídico, vienen abogados. Okay. Y yo creo que ya el último podcast que haremos sería ya cómo presentar esta propuesta de ley. Ya con un equipo de abogados, y que nos ayuden a presentarla y ver qué sucede, ¿no? Ver si nos batean o hay frutos o ver qué pasa. O si nos escuchan, ¿no? Yo creo que si nos escuchan estamos avanzando un poquito. Pero por lo pronto, pues les agradezco su tiempo, que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que pasen buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.